Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce y una vez más es un gran privilegio acompañarlos en nuestra meditación del tiempo con Dios del día de hoy. Soy miembro de la primera iglesia bautista de la ciudad de Edcor, California, y esta mañana vamos a meditar en el libro de Hechos en capítulo número 9, en versículos del 1 al 9. He titulado esta meditación Cazador casado, porque era un perseguidor. Es la historia de un perseguidor, Saulo de Tarso, que se convierte a ser Pablo, el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo. La primera enseñanza la encuentro yo en versículos del 1 al 3. Un breve resumen de este capítulo es como Saulo ya se encuentra llegando a la ciudad de Damasco después de haber pedido cartas a la sinagoga de Jerusalén para ir a buscar a los que estaban convirtiéndose al cristianismo en la ciudad de Damasco y poder traerlos arrestados o asesinarlos en el caso de que se resistieran. Entonces es una instancia donde nuestro Señor Jesucristo decide pararlo, decide dejarlo ciego completamente por 3 días a Saulo, y decide doblegarlo por este método para poder hacerlo un instrumento de él mismo, para hacerlo un instrumento de nuestro Dios. La primera enseñanza la encuentro en versículos del 1 al 3, que dicen así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeran presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí yo miro cómo Saulo está siendo encaminado por una doctrina errónea, por un procedimiento de doctrina que se dedicaba 100% a aplacar a las otras doctrinas que no dejaban avanzar a los diferentes modos de pensar, tanto de judíos como de los cristianos. Entonces cuando él está empleando sus dones, los está empleando de una forma errónea. Entonces la enseñanza es cómo podemos usar nuestros dones de manera adecuada en contra de los que hablan y critican el evangelio, o más bien dicho, para ayudar a los que hablan en contra y critican el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que lo que está haciendo el Señor Jesucristo es que lo va a detener y lo va a rodear con un resplandor de luz del cielo. Las enseñanzas que yo consulté decían que el sol, a la hora que esto ocurrió en esta región de nuestro mundo, es un sol tan intenso que si usted va alguna vez de Jerusalén a Damasco, son un recorrido aproximado de 250 kilómetros, pero es un sol muy intenso, es un calor muy intenso. Mas sin embargo nos dice esta parte de la palabra que fue un resplandor que lo rodeó y que lo dejó ciego, para, yo creo, tener una intensidad solamente Dios, un brillo de esa intensidad para poder opacar el sol, es solamente nuestro Señor. ¿Cómo podemos entonces nosotros emplear nuestros dones para poder ayudar a personas como estas? Es la enseñanza que yo encuentro, porque Jesucristo lo hubiera podido matar ahí muy fácil y haber terminado con ese problema. Mas sin embargo él decide cómo puedo emplear esos dones para mi provecho. Entonces Saulo era un fariseo muy entregado a su vocación, era muy sincero, porque se dedicaba mucho a su vocación, pero era una vocación errada, y reconoce por medio de esta ceguera que le va a propinar nuestro Señor Jesucristo, que era una vocación torcida, una vocación errónea, que tiene que enmendar su curso para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la enseñanza. La segunda yo la encuentro en versículos 4 y 5, que nos dicen: y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí yo miro que Dios tiene cuidado de sus discípulos. Agradezcamos que siempre nos defiende, que siempre está al cuidado nuestro. Cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, repite una palabra o repite un nombre, quiere decir que realmente se está enfocando, que realmente está poniendo toda la atención en esa palabra, que está haciendo un énfasis. Entonces cuando dice Saulo,
se está refiriendo personalmente, pero muy, de manera muy íntima. Le está llamando la atención directamente a él como persona y le está diciendo: ¿por qué me persigues? Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo se toma muy personal cada ataque que nos hacen como iglesia, cada ataque que nos hacen como discípulos. El Señor lo toma personal porque somos hijos de Dios, somos hijos de Él. Y aquí vemos cómo Jesús se da a conocer a Saulo, y cada ataque que Saulo hizo a los cristianos, Jesucristo lo toma personal. Ser miembro de la iglesia de Dios implica tener ese vínculo cercano a Dios. Cuando reconocemos que Jesús tiene poder para poder ejecutar esta clase de milagros, tenemos que tener por seguro que Dios tiene cuidado de sus hijos, de sus discípulos también. Y la tercera enseñanza le puedo encontrar en el versículo del 6 al 9, que dicen así: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Aquí vemos cómo también quiero decir apóstol, pero entonces todavía no se convertía apóstol. Era el fariseo Saulo, que a partir de este milagro se va a convertir en el apóstol Pablo, uno de los mejores exponentes del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Reconoce el poder de Dios, así como Saulo a la hora de recibir este castigo, de recibir la ceguera. Somos capaces de reconocer quién es el Dios verdadero. Nuestro Dios nos abre los ojos cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero debemos reconocer eso, que Dios es todopoderoso, y también debemos demostrar y reconocer a Dios en todos nuestros caminos. No hay más grande regalo a Dios que nuestra obediencia, y esto demuestra que hemos sometido nuestra voluntad y que deseamos hacer la voluntad de Dios. Así como Él dijo: ¿qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta que Dios quiere que todo el mundo le demos cuando Él se presenta a nosotros, cuando lo recibimos en nuestro corazón. Él quiere que digamos: ¿qué quieres que yo haga? Y Él nos va a decir, por medio de su palabra o por alguna revelación, Él nos va a decir qué es lo que quiere que hagamos. Estas son las 3 enseñanzas. Espero que sean de gran bendición a sus vidas, y espero encontrarlos en una ocasión próxima. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.